En el día de hoy llevaremos a cabo la resolución del encuentro virtual número 2 del taller inicial obligatorio del área de matemática dentro de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Como primer paso, daremos a conocer nuestros integrantes, los cuales son Lucero Ramiro Gonzalo, Roldán Zambrana Guadalupe Milagros y Arias Abril Oriana, quienes conformamos el grupo 4 de la comisión número 1 del taller. Para comenzar, contextualizaremos el problema matemático propuesto dentro del encuentro virtual número 1 y explicaremos cuál fue la conclusión general a la que logramos llegar como equipo. Dentro del primer encuentro, se nos fue planteado el siguiente problema. Debíamos analizar el gráfico del punto 2, el cual presenta la cantidad de víctimas fatales a causa de accidentes de tránsito por año en Estados Unidos, y también indicar el promedio de víctimas fatales por cada 100 millones de millas recorridas en automóvil. Y luego debíamos responder las siguientes cuestiones del punto número 1. A. Proponer una proyección de la cantidad de víctimas fatales que podrían esperarse para el año 2022. Y B. Anticipar cómo podría resultar el promedio de víctimas fatales esperable para el año 2022. Para comenzar con la resolución de la consigna A, determinamos la diferencia entre la cantidad de víctimas fatales que aparecen en el primer año del gráfico, que es 44.525 en 1975, y el último año que podemos conocer, cuál es 2019 con 36.096 víctimas fatales. A partir de eso, buscamos obtener un promedio de víctimas fatales por año entre ese lapso histórico de 44 años. Obtuvimos como resultado, al dividir 8.429 por los 44 años, un total aproximado de 192 víctimas fatales por año. A continuación, comprendimos que se encuentra una diferencia de 3 años entre 2019 y 2022, por lo que decidimos multiplicar el valor anual promedio de víctimas fatales por la cantidad de años obtenida, dándonos un valor total de 576 víctimas fatales menos para los próximos 3 años. Logramos determinar que serían 576 víctimas fatales menos, ya que si observamos el gráfico podemos apreciar que tiende a disminuir su cantidad de víctimas fatales año tras año, o sea, que posee un comportamiento generalmente decreciente. Por último, si retornamos el último valor dado de víctimas fatales, que es en el año 2019, con 36.096 accidentados, podemos obtener la diferencia y concluir que, para el año 2022, podrían esperarse un total de 35.520 víctimas fatales. En cuanto a la resolución de la consigna B, aplicamos una lógica similar que en el primer caso. Por eso, calculamos la diferencia entre el promedio de víctimas fatales por cada 100 millones de millas recorridas del primer año del gráfico, que es 1975 con un 3,35, y el del último año, el cual es 2019 con un 1,10. De este modo, apreciamos que el promedio de víctimas fatales disminuyó en un 2,25. A partir de eso, buscamos obtener un promedio anual entre ese lapso de 44 años, lo que nos dio como resultado, al dividir, un valor aproximado de 0,05 víctimas fatales anuales por cada 100 millones de millas recorridas. Consecuentemente, comprendimos, como en el caso anterior, que se encuentra una diferencia de 3 años entre 2019 y 2022, por lo que decidimos multiplicar el valor anual promedio de víctimas fatales por la cantidad de años obtenida, dándonos un total de 0,15 víctimas fatales por cada 100 millones de millas recorridas menos para los próximos 3 años. Nuevamente, insistimos que sería un promedio total de 0,15 víctimas fatales menos, ya que si volviésemos al gráfico podríamos apreciar que tiende a disminuir su cantidad de víctimas fatales por cada 100 millones de millas recorridas año tras año, o sea, al igual que en el caso anterior, posee un comportamiento generalmente decreciente, dándonos un resultado de un promedio de 0,95 víctimas fatales. De todos modos, al realizar el pasaje de millas a kilómetros a través de una regla de 3 simple, pudimos determinar que, para el año 2022, podrían esperarse un promedio de víctimas fatales de 0,95 por cada 160.934.400 kilómetros recorridos.
Es de este modo que logramos resolver nuestro trabajo y conseguimos mejorar las deficiencias individuales que teníamos en nuestras resoluciones personales. Por un lado, el trabajo en grupo nos permitió evolucionar como estudiantes, facilitándonos el aprendizaje, ayudándonos a combatir nuestras debilidades en cuanto a nuestras resoluciones matemáticas, reforzando nuestras hipótesis a través de un intercambio recíproco de información y a su vez, en el trabajo con nuestros pares, junto con una buena organización, nos permitió una rápida, eficiente y lo que consideramos una acertada resolución del problema planteado. Por otro lado, en cuanto a nuestras falencias personales, Abril sentía que sus expresiones matemáticas eran deficientes, y luego logró crear mejores cálculos que enseñaran la resolución del ejercicio. Guadalupe, por su parte, había expresado de manera más teórica que práctica su resolución, y actualmente logró comprender el ejercicio de manera que pudiera desarrollar expresiones matemáticas acordes. Por último, yo, Ramiro, había redactado bien mis respuestas al no tener en claro cómo responder a las actividades, y descubrí que, al comparar nuestras resoluciones individuales, conseguí guiarme para luego rehacer, completar y explicar correctamente. Es de este modo que hemos llegado al fin de la exposición. Agradecemos su visita y hasta luego.